aleluya, ha nacido el Salvador. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús vio a una multitud y se conmovió de ellos y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde, despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: dadles ustedes de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes de nuevo. Un gran honor celebrar esta Eucaristía con todos ustedes. Este evangelio es un evangelio bastante conocido, que es el evangelio de la multiplicación de los panes y peces. Es una historia muy famosa, la hemos escuchado muchísimas veces. De pequeño yo tenía mi Biblia con dibujitos y también estaba allí las imágenes de la multiplicación de los panes y peces. La conocemos bien, entonces ese detalle ya lo sabemos, que Dios siempre provee. Pero hay 3 detalles que quiero recalcar sobre esta versión. Aparecen todos los evangelios, pero voy a mostrar 3 pequeños detalles que aparecen en este evangelio según San Marcos. El primer detalle es de que Jesús vio a la multitud y cuando los ve como si fueran ovejas sin pastor. Es decir, errantes, ¿no? Que no tenían dirección, como que cada uno estaban practicando el distanciamiento social. Entonces Jesús los ve y se conmueve. La traducción que leímos hoy día era que le dio lástima. Otras traducciones, que se conmovió. En el idioma original, que es el griego, literalmente dice de que Jesús se le movieron las entrañas, es decir, el estómago, el centro del estómago. El verbo es splagchnizomai en griego, que quiere decir de que el sentimiento que Jesús tuvo no era de la cabeza, no era simplemente del corazón, no era un simple sentimiento, sino de que lo sintió incluso en su cuerpo. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez cuando les dan una mala noticia o de repente ven que algo no va como se esperaba y de repente sientes como algo pesado en el estómago? Lo sientes en el estómago. Jesús se sintió así por su pueblo, al verlos como ovejas sin pastor. Es decir, de que Jesús, ahora que estamos celebrando estos tiempos de Navidad, viene a nosotros como el Dios que se deja conmover, el Dios que se mueve incluso en las entrañas, en el estómago. Es una respuesta visceral la que tiene Jesús. Y siente esa compasión no solo de sentimientos y de pensamientos, sino que lo siente incluso desde el interior de su propio cuerpo. Ese es el Dios que se compadece de su pueblo. Ese es el primer detalle que quiero mencionar el día de hoy. El segundo detalle es de que
El Evangelio según San Marcos nos dice de que cuando Jesús ordena a que todos se sienten, literalmente dice que se sienten sobre la hierba verde, que se sienten sobre la hierba verde, porque había una gran cantidad de hierba verde en ese lugar. Si alguno de ustedes tienen pasto en su casa, ciertamente sabe de que tener todo este pastizal para poder tenerlo bien verdecito, hay que regarlo. Si estamos en un lugar desértico es un poco difícil encontrarlo. En el mar de Galilea, durante ciertos tiempos de las estaciones, había pasto. Y precisamente este detalle no se le olvida al evangelista, porque nos dice que Jesús hizo que toda la multitud se sentara sobre el huésped, sobre el pasto verde. Inmediatamente nosotros que conocemos la Escritura pensamos en el Salmo 23, porque el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. De tal manera que ese grupo que estaban practicando el distanciamiento social, todos yéndose por su lado como ovejas sin pastor, ahora ya tienen oveja, ya tienen pastor, y el pastor es Jesús. Y ya los lleva a las verdes praderas para que ahí encuentren su descanso. Entonces, lo primero que aprendemos de este evangelio es de que Jesús es un Dios que se compadece, que se mueve en las entrañas. Segundo, de que Jesús es el buen pastor que nos lleva hacia verdes praderas para que encontremos en él descanso. Y luego sucede el milagro, obviamente, de la multiplicación, que es una imagen de la Sagrada Eucaristía que celebramos todos los días. Pero el último detalle es de que una vez que todos se recuestan sobre el césped, sobre el gras verde, dice que les mandó que se acomodaran por grupos de 100 y de 50. Es un interesante detalle, ¿no? Porque si sabemos que son 5,000, pero los ponían en grupitos de 100 o de 50. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué no de a 10? ¿Por qué no de a 12? ¿Por qué no de a 200? ¿No? Curioso, niño curioso he sido toda mi vida. ¿Por qué 100? ¿Por qué 50? ¿No? Era la forma como el ejército romano dividía a sus tropas. No sé si ustedes se acuerdan de que Jesús una vez habló con el centurión. ¿Se acuerdan de esto? El centurión. ¿Qué era el centurión? Era el jefe militar de un grupo de 100 soldados. Luego la mitad de un centenio vendría a ser el grupo de 50, vendría a ser media tropa. Entonces Jesús organiza a toda esta población en pequeños grupos como centuriones y como media centuria. Es decir, los organiza como unos pequeños ejércitos que hasta ahora estaban hambrientos, pero ahora ya se van a saciar. Que hasta ahora estaban perdidos, ahora han sido encontrados. Que hasta ahora no tenían descanso y ya encontraron descanso en el pasto verde. Y que ahora están listos como una milicia espiritual para ir a la batalla donde el verdadero hambre existe, el mundo entero. Entonces, en ese sentido, todos aquellos que eran como ovejas sin pastor, ahora ya están bien organizados y son como un pequeño ejército, como una pequeña armada, pero que no van a la guerra de destrucción, sino van con vítores de paz, de buena noticia, y que van bien organizados, bien descansados y bien comidos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Somos nosotros. Cada vez que venimos a la Sagrada Eucaristía, es el Señor mismo que nos hace recostar en verdes praderas, que nos conduce a esas verdes praderas, que nos alimenta con su propio cuerpo, que no vamos errantes sin cabeza, sino que tenemos pastor, y que vamos enviados como unos pequeños batallones al mundo para conquistar el mundo, pero con las armas de la paz. Entonces, en este día que meditamos en este hermoso evangelio de la multiplicación,
Que el Señor, así como se conmueve por nosotros, nos alimente, nos haga descansar, nos instruya y que nos envíe, porque la batalla es dura y tenemos que ser heraldos de paz. Amén. Nos ponemos de pie para nuestras peticiones. Pidamos por el Santo Padre Francisco, para que el Señor le otorgue salud y sabiduría, así como dirige a nuestra Iglesia. Roguemos al Señor. Pidamos también por el Papa Emérito Benedicto, para que el Señor le dé fortaleza y salud durante este tiempo de jubilación, de retiro y de descanso. Roguemos al Señor. Por todas nuestras intenciones que traemos a esta misa, todos ustedes vienen con sus tristezas, con sus alegrías, con sus esperanzas y con sus alegrías, esfuerzos. Así que ponemos todas esas intenciones en el altar del Señor. Roguemos al Señor. Por la intención de esta misa, las difuntas Margarita Chafloque Carrillo, Margarita Guzmán López. Roguemos al Señor. Personalmente también tengo algunas intenciones de amigos. Por el eterno descanso del señor Víctor Manuel Trigoso Reina, por la salud de la señora Sabina Soto, Rudy Llanos, también por los esposos Seclén Bornaz, que celebran 51 años, y por Magnolia Tuesta y Camilo Beltrán, mi sobrino, que celebran 2 años de matrimonio. Roguemos al Señor. Pedimos, Señor.